necesita y a veces no. Pero quiero mostrárselo ahorita. ¿Listos? Voy a hablar de farmacodinámica. Entonces, ojo. Vamos otra vez. Hagamos el ejercicio para que la cosa quede más clara. Yo me tomo el medicamento. Voy a hacerlo con el acetaminofén. Es un ejemplo de mentiritas. Me lo tomo. Lo paso por el esófago, lo paso por el estómago, lo paso por el intestino y lo mando a la sangre. Ahí ya hice la absorción. De la sangre se fue a los tejidos donde lo necesite, se pegó una parte de la proteína y otra parte está libre, pero fue liberándose poco a poco hasta quedar todo. Llegando al tejido. Ojo aquí, ojo aquí. Llevo dos pasos de la farmacocinética. Llevo dos pasos de la farmacocinética. En ese instante, ¿qué debe suceder? Que el fármaco en el tejido haga su efecto. El producir su efecto hace que ya a eso no le llamemos parte de la farmacocinética, sino que está produciendo la farmacodinamia, porque le está produciendo el efecto. Entonces, ¿qué es la farmacodinamia? Se refiere al estudio del actuar de los fármacos y sus efectos a nivel orgánico. Estudia cómo los fármacos ingresan al organismo, interaccionan con sus respectivas dianas, ahorita que son los receptores, las dianas, y los efectos que consiguen. Entonces, siempre que pensemos en qué efecto produce el medicamento, eso es farmacodinamia. Siempre que pensemos cómo se absorbe el medicamento, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina, eso es farmacocinética. Entonces, aquí simplemente lo que estamos viendo es un fármaco que es lo que les acabo de decir, la administración del fármaco, la absorción, distribución y metabolismo, pero aquí en la mitad habla de la concentración en el receptor, el complejo fármaco-receptor o fármaco-diana, que produce un estímulo y una transferencia y que produce un efecto. ¿Sí? La misma vaina. Esto es farmacodinamia, la respuesta clínica o el efecto farmacológico que llega a producir ese medicamento. A eso es lo que se llama farmacodinamia. El efecto farmacológico que puede ser una respuesta clínica. Y esa respuesta clínica puede ser a veces de toxicidad, que es lo que no queremos que nos suceda, pero lo que queremos que produzca es efectividad. A esto es lo que vamos. La farmacocinética ya dijimos que es la absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco. Esta es la misma vaina. Muy bien. Entonces, cuando nosotros consumimos el medicamento y cuando ya lo hemos distribuido, el fármaco tiene que unirse a un objetivo o a una diana farmacológica. ¿Y qué puede hacer con esa diana farmacológica? ¿Cuál es el efecto que esperamos que produzca el medicamento? Modificaciones en la célula, ya sea aumentando su función, disminuyendo su función o inhibiendo su función. Vamos a verlo con ejemplos claros para que seamos más específicos. Primero, ¿cuáles son los órganos, bueno, llamémosle los objetivos o los diana farmacológicos del fármaco? El lugar de acción de ese fármaco. ¿Y dónde puede actuar? O en canales iónicos, o en enzimas, o en receptores, o en moléculas transportadoras. Hablemos de estos 4 lugares. Y empecemos con las enzimas. Entonces yo me tomo un fármaco, ¿cierto? Y ese fármaco puede unirse a una enzima que ya produce el cuerpo, alterando la función de esa enzima. ¿Y qué alteración le puede producir? Por ejemplo, que inhiba esa enzima. Vamos a ver un ejemplo clásico que aquí lo vamos a aprender en las clases cuando van a... Eso se los prometo. Por lo menos, al finalizar este semestre, tienen que saber manejar una gota. No una gota del agua, pues, yo no sé, sino una hiperuricemia. ¿Sí? Veamos el ejemplo, entonces, cómo actúa un medicamento para la gota que produce inhibición enzimática, el alopurinol. Vamos a dar cuenta que este medicamento se utiliza en el manejo de consulta externa del
del paciente con gota, no en la crisis, sino en la parte ya crónica. Entonces, usted le da lopurinol a un paciente que tiene elevados los niveles de ácido úrico y le está produciendo una gota. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la lopurinol? Inhibe la acción de una enzima que se llama la xantina oxidasa. Y resulta que la xantina oxidasa es una enzima importantísima para la formación del ácido úrico. Cuando usted le da alopurinol al paciente, mire que yo no le estoy bajando los niveles de ácido úrico directamente. Lo que hago es que inhibo esta enzima y al inhibir la enzima se disminuye la producción de ácido úrico. Hay otros que también afectan enzimas, pero en lugar de disminuirla o inhibir la acción enzimática pueden hacer otra cosa. Por ejemplo, activar una enzima. Al contrario, fíjate tú, la heparina, que es un anticoagulante, puede aumentar la acción de la antitrombina 3. ¿Verdad? Y recuerden que la antitrombina 3, por allá lo vimos ¿se acuerda cuando hablamos de coagulación? Es un anticoagulante normal del cuerpo. ¿Cuál es una segunda diana farmacológica? Moléculas transportadoras. Aquí ya no vamos a atacar, el medicamento no va a atacar una enzima, sino que se ataca el transporte activo a través de membranas. Un ejemplo clásico es la cocaína, y ustedes dirán, pero ¿por qué nos pone un ejemplo con algo que es ilegal? Hasta comienzos del siglo XX la cocaína era un medicamento muy utilizado. La cocaína es un anestésico local, ¿cierto? Lo que pasa es que pues es un producto de abuso y entonces no se puede utilizar, lógicamente. No van a decir ustedes allá que yo lo estoy mandando a meter cocaína o a que le metan cocaína a los pacientes, no. Solamente como ejemplo. Inhibe la recaptación de los neurotransmisores. Hay otros más clásicos como inhibidores de recaptación de neurotransmisores que los vamos a ver aquí en la clase, como los inhibidores de recaptación de serotonina tipo trazadona. Y estos son medicamentos para la depresión. No para la olla de presión, la olla de presión no, para la depresión. Entonces, la serotonina es la que nos pone chévere, ¿no? Sensación de placer y la vaina y qué tal. Ella, como neurotransmisor, actúa en el espacio sináptico para poder producir el efecto. Pero cuando ya produce su efecto, se recapta, se hidroliza para volverse a utilizar. En este caso, los medicamentos como la trazadona inhiben esa recaptación, haciendo que no hidrolicemos el medicamento y la serotonina siga haciendo efecto. Y el paciente suba el estado de ánimo. ¿Siendo interesante el mecanismo de acción? Eso ya después lo veremos otra vez. Entonces, fíjate que ya tenemos dos dianas farmacológicas. Algunos medicamentos pueden actuar sobre enzimas, inhibiéndolas o activándolas. O pueden actuar sobre moléculas transportadoras, impidiendo que se recapten o aumentando su recaptación. Este es simplemente para mí, esto que les estaba diciendo, miren aquí el efecto de la cocaína, por eso es un estimulante cerebral, ¿cierto? Bien, tercer diana farmacológica, los canales iónicos. Hay uno muy interesante, muy bacano, ese que le estoy mostrando ahí, que se llama de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, como veremos próximamente, son medicamentos que tienen múltiples usos. Los principales son como hipnóticos y sedantes. Lo calman a uno y lo pueden poner a dormir chévere, ¿cierto? No van a meter de esa vaina. Son para los pacientes que lo requieren, pero también algunas benzodiazepinas se utilizan como relajante muscular, otras benzodiazepinas se pueden utilizar como anticonvulsivantes. Ya después lo veremos a ellas. ¿Cómo actúan? Entonces, lo que hacen las benzodiazepinas es que abren canales de cloro. Miren los canales de cloro acá, mis hijos. Afectan canales iónicos en este momento, canales de cloro. Y aquí es donde yo vuelvo y les insisto, mis hijos. Aquí es donde yo necesito su fisiología. Entonces, hagamos un ejemplo con esa vaina, aunque yo lo voy a volver a hacer. Ay, pero venga, yo le pregunto a alguien, a ver cómo estamos. Preguntémosle, espérate. Preguntémosle
¿Quién le pregunto? Espérate. A Lisette Martínez. Lisette, tú estás ahí, ¿verdad, Lisette? Sí, doctor. Dale, Lisette. Prende la cámara que te quiero ver, Lisette. Ahí te, Sí, ahí te estoy viendo, Lisette. ¿Listo? Bien, Lisette. ¿Tú te acuerdas, el cloro es un catión o un anión? el cloro Ujú. mm, es un anión, doctor. Un anión, ¿verdad? Sí, es un anión. ¿Por qué es un anión, Lisette? Ujú. ¿Y por qué es un anión? ¿Por qué no es un catión? Negativa. Tiene carga negativa. Porque tiene carga negativa, perfecto. Porque tiene carga negativa. Bien. Muy bien, Lisette. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, Lisette. Ya apaga la cámara, fresca. Ya te vi. Bien. Ahora, ahora preguntémosle a un varón. David Alejandro Villacorte. Dale, David, préndeme la cámara que quiero verte. Buenas tardes, Doc. Hola, David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien. David, bien. Ahora recordando ¿el cloro le gusta vivir más dentro de la célula o fuera de la célula? Fuera de la célula. O sea que es el principal anión extracelular. ¿Recuerdan? Sí, lo recuerdan, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, David, ya te vi. Gracias. Chao. Hasta luego. A ir de la clase, pues. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pregunta. Paola Pardo. Paola, préndeme la cámara. Sí, doctor. Espérame, Paola. Hola, Paola. Hola. La pregunta que te voy a hacer, Paola, es la siguiente. Para que una célula entre en despolarización, ¿qué fenómeno eléctrico tiene que suceder? Tienen que cambiar las cargas. Por Sí. ejemplo, si el sodio entra que es positivo, entonces despolariza la célula. O sea que para que haya despolarización, debe haber entrada masiva de sodio a la célula. Sí, o también puede entrar o salir el potasio que tiene carga negativa. Bien, aquí ya me empecé a enredar. Paola. ¿Qué carga eléctrica tiene el potasio? Positiva. Pero tú dijiste que negativa, ¿no? Entonces ahí no entendí. Sí, perdón. Bien, listo, sí, es el principal catión intracelular. Muy bien. Dale, Paola, déjalo ahí. Vamos a preguntarle a... Espérate, para que sea más emocionante la vaina. A Luis Cuastumal. Luis, préndeme la cámara. Buenas tardes, doctor. Hola, Luis. Luis, la pregunta es la siguiente, siguiendo con lo mismo. Entonces, cuando yo le meto cloro a una célula, la célula, ¿cómo queda? ¿Se va a hiperpolarizar? ¿Cómo? ¿Se va a hiperpolarizar? ¿Se va a qué? Perdón, no te escuché A bien. hiperpolarizar, porque va a quedar Hiperpolarizar. más negativo, ¿no? Ya, y hay que dar más negativa de hiperpolarizarse. ¿Qué le sucede a la célula? Pues necesita un estímulo más ¿Cómo se grande activa? para poder despolarizarse, ¿no? Ya. Entonces la célula está más presta a sufrir cambios y entonces esta célula está más presta a sufrir un potencial de excitación, O sea, tiene que llegar a un reacción, estímulo pues. mucho más grande, ¿no? Para Ya. que, para que pueda sufrir el potencial, ¿no?
Te voy a hacer la pregunta concreta. Entonces, si a esa célula que le metimos más cloro, ¿puede entrar más fácil a potencial de acción o más difícil? Más difícil. Claro, más difícil. Esta es absolutamente cierta. Es mucho más difícil. Al ser mucho más difícil, entonces devolvámonos otra vez a la clase. Gracias. Gracias, Luis. ¿Listo? Bueno, Entonces vámonos otra vez a la clase. ¿Sí me están viendo ahí la clase? Y Listo. Entonces volvamos otra vez al canal iónico. Entonces las benzodiazepinas, después lo veremos mucho más a profundidad este mecanismo de acción, pero es un mecanismo de acción que me parece genial. En últimas, lo que hace es que ayuda a abrir canales de cloro, haciendo que los canales de cloro, haciendo que el cloro entre a la célula, a unas células específicas. Hiperpolarizándola, como ustedes lo dijeron. Me alegra muchísimo que la cosa esté tan clara en esos conceptos. Y al estar hiperpolarizada, es mucho más difícil que entre en potencial de acción. Entonces las células como si se quedaran quieticas. Eso hace que determinadas células, sobre todo neuronales, hace que el paciente se calme, y por eso es que las benzodiazepinas se consideran ansiolíticos, nos bajan la ansiedad y nos mandan a dormir. ¿Sí? Ya después, cuando hablemos de benzodiazepinas, ya lo charlaremos a mayor profundidad. Pero fíjate que ya tenemos 3 formas como pueden actuar los medicamentos con sus dianas farmacológicas: o afectando enzimas, o afectando moléculas transportadoras, o afectando canales iónicos. Doctor, Sí, dime. ¿cuál tipo de lo que acabo de decir es más propenso a un efecto de rebote? Espérate, que es que no te escucho bien. Me hablas un poquito más duro, es que tengo aquí ruido afuera y me tiene De las loco. anteriores formas de cómo se podía unir el fármaco, ¿cuál es la más propensa a un efecto de rebote? ¿A un efecto de rebote? No, ahí sí depende de cada fármaco. Ahí es el efecto de rebote, es más, cuando estamos hablando de efecto de rebote farmacológico, lógicamente. De estas formas, no es tanto la forma, no es tanto esta unión, sino es más la característica del medicamento. ¿Sí? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver en el primer grupo de medicamentos, los vasopresores. Los vasopresores actúan inhibiendo receptores específicos, como lo que vamos a ver ahorita, haciendo antagonismo, algunos haciendo agonismo. Y esos en gotas, por ejemplo, producen más efecto de rebote, pero no necesariamente con uno de los 3, porque no hay uno específico, pues. Bien, si yo hablo de receptor, y el cuarto, la cuarta diana farmacológica es el receptor. El receptor. Ese es el más frecuente, el que más comúnmente se utilizan los medicamentos. El receptor farmacológico, es una macromolécula, mire, blanco, o sea, específica y especializada. Dice que se une a un agente y media sus acciones farmacológicas. ¿Qué quiere decir que media sus acciones farmacológicas? O que lo deja actuar o que no lo deja actuar, dependiendo de lo que necesitemos. Dice que se forma un complejo farmacorreceptor con una consecuente respuesta biológica, siendo proporcional al número de complejos formados. Y parémonos un momentico acá. Ojo, que esta es una teoría que siempre ha existido sobre fármacos. Entonces, una de las cosas de qué depende una respuesta de un fármaco cuando se une a un receptor, una de las cosas es dependiendo del número de complejos que se forme el fármaco-receptor. Es directamente proporcional. Eso lo dijo Clara hace muchos años. Y dice que existe especificidad y afinidad por formación del complejo. Y paremos aquí en otro concepto, y es afinidad. Mis hijos, cuando les hablen de afinidad en farmacología, es la capacidad que tiene el fármaco de unirse a su receptor. ¿Sí? Entonces, si el fármaco se puede unir fácilmente al receptor, quiere decir que tiene una alta afinidad. Ojo acá, dice, pero el receptor no solo puede reconocer y unirse a su ligando, o sea, hacia el fármaco, también puede acoplar esta unión en una reacción por medio de un cambio conformacional. Esto ya es bioquímica, que no nos, pero que sí tiene que quedar claro. Miren acá,
Entonces, yo le doy el fármaco al paciente, se une al receptor, se forma un complejo fármaco-receptor y este complejo es el que me lleva a producir un efecto. Mientras no haya esta unión, pailas, efecto no hay. Y entonces hay dos conceptos que debemos tener claros. Uno es el de agonista y el otro es de antagonista. Hay medicamentos, como los veremos prontamente, que se llaman agonistas o estimulantes y antagonistas o bloqueantes. ¿Qué es un agente agonista? El que se puede unir a su receptor, o sea que tiene afinidad, y generar una respuesta, ojo aquí, mire, con un efecto o sea, similar al transmisor fisiológico. Suena muy enredado, ¿no, mis hijos? No me angustien como un chimbo. O muy chimbo. Son conceptos de químico farmacéutica que la cosa es medio enredada. No, ofrezco que es muy chimbo. Cuando yo hablo de un medicamento agonista o estimulante, es aquel que se le pega al receptor y que a ese receptor que se le pegó le hace cumplir su misión fisiológica. Me voy a explicar con un ejemplo de fisiología y por eso es que es tan importante la fisiología en la farmacología, mis hijos. ¿Ustedes se acuerdan cuáles receptores aumentaban la frecuencia cardíaca? Primero, ¿del simpático o del parasimpático? Dale, los escucho. ¿El simpático, sí o para qué? Ajá. ¿Y los receptores del simpático se llaman receptores de qué tipo? Hay dos, se llaman adrenérgicos de manera general y hay alfa y beta. ¿Cierto? ¿Los que actúan en el corazón son alfa o beta? No. Beta. Beta. Bien, Adrenérgicos. eso, no, está bien. Está bien que se equivoquen ahorita, pero mis hijos, eso es lo que quiero. Que se den cuenta lo importante que es la fisiología. Si se dan cuenta, no es por yo joderlos, porque la necesitamos ahorita. Los beta. Bien. Beta 1. ¿Los beta 1 o los beta 2? Beta 1. Beta 1. ¿Estamos todos de acuerdo o beta 2? Beta 1 desacelera, beta 2. Posibilidades de fallar. Beta 1 desacelera, Beta 1, déjenlo ahí. Son los beta 1, sí, los beta 1. Entonces, los beta 1 en el corazón, acuérdense que producen, estimulan el corazón, aumento de contractilidad, excitabilidad, cronotropismo y inotropismo. ¿Verdad? Muy bien. Cuando yo le doy un medicamento a un paciente que se le pega al receptor beta 1 y produce el efecto, vamos a hablar solamente de cronotropismo, o sea, frecuencia cardíaca, y al paciente lo vuelve taquicárdico. ¿Usted cree que ese medicamento fue agonista o antagonista, según este concepto? Agonista. Claro, es agonista. ¿Por qué? Porque vamos otra vez al concepto. Lo voy a leer. Agonista es un agente que se puede unir al receptor. ¿Este medicamento se puede unir al receptor? Sí. Y generar una respuesta de efecto similar al transmisor fisiológico. Y el transmisor fisiológico, que era lo que le decía, que le produjera taquicardia, que le aumentara la frecuencia cardíaca. Yo no estoy diciendo si taquicardia, que le aumentara la frecuencia cardíaca. Entonces, en este caso, ese medicamento es un agonista. Y entonces, ¿qué será un antagonista? Muy fácil, pues todo lo contrario. Pues no del todo contrario, porque un antagonista es aquella gente que se opone o bloquea los receptores. Pero ojo, para yo bloquear un receptor, primero tengo que hacer la primera etapa bioquímica, que ¿cuál es? Que el receptor me acepte. Entonces, tanto los medicamentos agonistas como los medicamentos antagonistas, lo primero que tienen que tener es afinidad. O sea, que el fármaco se pegue al receptor. ¿Y qué es lo segundo? Que sean efectivos o no. Si son efectivos, que producen el mismo efecto fisiológico. Y si no, es porque bloquean el efecto. Entonces, los que producen el mismo efecto son agonistas. Y los que producen el efecto contrario o bloquean el efecto son
Antagonistas. Si ya nos vamos a la pureza desde la farmacología, ustedes van a encontrar unos que se llaman agonistas parciales. Pueden ser antagonistas o agonistas también. Ya esos son conceptos mucho más elaborados, bioquímicos, que también en la medida en que va transcurriendo el semestre yo se los voy a ir mostrando, ¿vale? Una cosa importante es la magnitud del efecto. ¿Qué tanto efecto me va a producir un medicamento? Depende de qué cosas, de la concentración del sitio del receptor, que tanto haya, y esto está determinado a su vez por sus características y la dosis suministrada, y el número de formación de complejos fármaco-receptor. Vamos a saltarnos las curvas para no enredarlos hoy, no vamos a meternos en esto, después yo ya me meto en estos conceptos. Pero ojo con esto, estos dos conceptos sí nos tienen que quedar claros hoy. Afinidad y eficacia. Afinidad, antagonismo. Entonces, cuando hablamos de antagonismo de fármacos, es la reacción que se establece entre un agonista y un antagonista para con un receptor, ¿cierto? Si tiene afinidad, quiere decir que se pegó el medicamento al receptor. La afinidad puede ser competitiva, actuando en el mismo lugar, pero ¿qué hace? Haciendo que no haya afinidad, pero no haya eficacia. Y el no competitivo actúa en el mismo lugar, pero dependen de la curva. Esta parte no quiero enredarlos con curvas ahorita que no me van a entender y no son importantes para nosotros en la vida médica. Lo que quiero que quede claro es que ustedes tienen que saber la diferencia entre un agonista y un antagonista, que es afinidad, que es eficacia. ¿Está claro eso? Bien, paremos un momento acá. Recordemos entonces, ¿cuáles son las 4 dianas farmacológicas? Entonces pueden ser canales iónicos, enzimas, moléculas transportadoras o receptores. Bien, pero cuando usted le da un medicamento a un paciente y él cumple o hace su efecto, también podemos tener una cosa que se llaman reacciones adversas al medicamento o RAM. La Organización Mundial de la Salud, ¿cómo define la RAM? Ojo con esto, la define como cualquier efecto perjudicial y no deseado tras la administración de un fármaco. Cualquier efecto no terapéutico, con una particularidad, a dosis terapéutica. A dosis terapéutica. ¿Por qué hago énfasis en a dosis terapéutica? Porque no es lo mismo que yo me tome un ibuprofeno y me produzca gastritis, a que yo me tome 30 ibuprofenos. Entonces, una cosa es reacción adversa al medicamento y otra cosa es toxicidad del medicamento. ¿Eh? ¿Y dónde está la diferencia? En que la toxicidad, la dosis ya no es terapéutica, porque no es terapéutico que yo me tome 30 ibuprofenos de una vez. ¿Eh? ¿Sí ven la diferencia entre RAM y toxicidad? Entonces, la clasificación de la RAM se clasifica por letras A, B, C, D, E, F, ¿cierto? La que más frecuentemente utilizamos, ¿cierto? Son las tipo A y las tipo B. Las tipo A se llaman dosis dependiente o esperadas y las inesperadas son dosis independientes. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es esa vaina? Les voy a poner un ejemplo clásico. Un paciente llegó, le colocaron un diclofenaco intramuscular y el paciente salió muerto. Fuck you, man. ¿Qué pasó ahí? Usted no le manda a un paciente a que le coloquen un diclofenaco para que muera. ¿Te imaginas el escándalo que se arma? Entonces aparece por la televisión y Eduard Porras lo muestra y no, y se nos arma el bochinche. Y entonces el pobre médico le mete en un problema, los familiares lo buscan para matarlo y si no lo matan entonces le ponen 10 abogados y entonces ahí se le acaba la vida a uno como médico. Pregunta. ¿Y qué le pasó a ese man? Respuesta, posiblemente el man tenía un defecto a nivel del hígado en el metabolismo y tenía una alteración de las enzimas. Y dígame, ¿quién puede saber eso? Nadie. ¿Y qué pasó? Hizo una reacción al medicamento que lo llevó a la muerte. Esa reacción se llama idiosincrática y pertenece al tipo B, o sea, inesperada. ¿Sí?
Nadie lo puede saber. ¿Cuál es la ventaja? Que como los medicamentos antes de salir al mercado, excepto las vacunas para el COVID, tienen estudios largos, entonces hace que las reacciones adversas de este tipo pues sean, como su nombre lo indica, así como son inesperadas, también son muy esporádicas. Es muy raro que le pase a uno. En años puede que nunca pase. El problema es que esto es una lotería y uno no sabe cuándo le pueda pasar a uno, ¿no? Y las esperadas, por ejemplo, que si usted toma ibuprofeno, a algunos pacientes le produce gastritis, ¿sí? Pues sí, esa es una reacción esperada, que le produzca gastritis. Ahí no hay nada que hacer. Simplemente, las esperadas pues son las más frecuentes, en relación con el fármaco, sus características, están relacionadas muchas veces con la dosis, y se suelen conocer con anterioridad, ya se sabe que le puede pasar, puede que no, puede que sí, y en ocasiones se denominan también efectos colaterales. En cambio, las tipo B no se pueden prever, no están relacionadas con la farmacología conocida del fármaco, no están relacionadas con la dosis. Por ejemplo, al paciente puede que le hayan colocado 20 veces diclofenaco y nunca le pasó nada, y esta vez sí. O puede que sea la primera vez, eso no lo sabemos. No son reproducibles en experimentos. Miren aquí, se llaman reacciones idiosincráticas. Puede haber la intolerancia en el cual hay un aumento del efecto, pero a pequeñas dosis que habitualmente no producen ese efecto. Reacciones pseudoalérgicas, alérgicas de hipersensibilidad. Entonces, aquí simplemente para hablar del resumen y no vamos a meternos más con esto. Muy bien. Bien, paremos aquí un momentico. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí sobre farmacodinámica. Sobre este pedacito, este último pedacito. Quiero buscar, mientras ustedes piensan, yo busco una clasecita, espérenme acá. Doctor, Sí, dime. hay otra clase de fármacos que se unen, como por ejemplo al plomo, creo ya, o al bromo, ¿no es? Para la desintoxicación de algún paciente. Espérate, que es que no te escucho. Dale con lo que te digo, es que estoy aquí con una vaina. Espérate, yo le subo aquí volumen a... Espérate, yo le subo todo el volumen al mío. Es que estoy con un problema. Listo, dime ahora sí. Es que hay algunos fármacos que actúan más que todo es como, por ejemplo, con metales, o no, creo que se llaman agentes quelantes. Sí, sí. ¿No sería Los otra antídotos, sí, diana? por ejemplo, antídotos, sí, señor. Sí. Y usted no toma en cuenta ¿Cómo? lo que es el agonista inverso. Sí, esos ya son conceptos bioquímicos, y farmacológicos que para uno como médico poco o nada interesan, pero lo que sí es importante, la pregunta que tú estás haciendo, es que en esos casos, por ejemplo, la defexoramina, que es un quelante, ¿cierto? Que funciona como quelante de metales pesados, hace su efecto produciendo ese proceso bioquímico, pero sí existen. Sí, el concepto de, de receptor inverso y toda esa vaina son conceptos ya muy bioquímicos, ¿sí me entiende? Que en realidad para nosotros poco o nada, poco o nada. Bien, más preguntas. Bien, para el taller que vamos a hacer, el primer acercamiento que quiero... Sí, dime. Perdón, no podía. O sea, cuando usted decía del agonista que se unía al receptor y nos daba el ejemplo de que aumentaba la frecuencia cardíaca, ¿solo, digamos, funciona ahí o es a nivel de todo el cuerpo que cuando es agonista aumenta todo o cómo? Depende, muy buena su pregunta. Hay agonistas, y lo vamos a ver aquí en un ejemplo muy clásico. Imagínate que, te lo voy a adelantar, pero yo lo voy a volver a repetir cuando veamos esos medicamentos que los vamos a ver en estos días. La pregunta es muy interesante.
cuando aparecieron los agonistas beta, eran beta general, lo que tú me estás preguntando. Entonces afectaban en el corazón todo, pero como hay receptores beta en los pulmones también, ¿cierto? Entonces imagínate que los receptores beta en los pulmones son beta 2. ¿Y qué producen? Broncodilatación. Entonces alguna vez el laboratorio hace muchos años produjo agonistas beta para el asma. Entonces al paciente le daban el medicamento y afectaba a los receptores beta, en este caso beta 2 del bronquio, y le producía broncodilatación. Pero ¿cuál era el problema? Lo que tú estás diciendo. No solamente afectaba a los receptores beta 2 de los pulmones, sino que afectaba a los beta 1 del corazón. Entonces el paciente, además de quitarle la crisis asmática, le producía taquicardia. Entonces no eran tan buenos. Hasta que ya aparecieron algunos medicamentos mucho más específicos que solamente actúan sobre receptores beta 2. Entonces la respuesta para lo tuyo es, hay medicamentos que son muy generales y otros que son muy específicos. Cada vez se hacen más específicos, ya sea agonistas o antagonistas también. Entonces, si uno quiere un efecto muy localizado, tome, hijo de madre, le aplica solamente, por ejemplo, el agonista beta 2. Pero yo te voy a poner otro ejemplo. Entonces tú me puedes preguntar, bueno, Doc, ¿y cuándo uno generalizado, uno que no tenga eso? Por ejemplo, un paciente que hace un shock anafiláctico. En el shock anafiláctico, el paciente tiene un problema de broncoconstricción, vasodilatación generalizada, y eso es lo que lo hace, puede entrar en un paro cardio y respiratorio. Entonces, cuando usted le coloca, entonces usted dice, bueno, aquí sí necesito que me actúe sobre pulmones, sobre corazón y sobre todo, ¿sí o para qué? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí en la clase cuando hablemos de adrenalina. La adrenalina, que es la misma que producimos nosotros, pues entre comillas. Entonces, ella no se ponía a ver, ay, este es un receptor alfa, ay, este es receptor beta, ay, este es beta 1, este... No, cuando usted le aplica adrenalina a un paciente, está afectando todos los receptores y en todo el cuerpo. Ahí es generalizado. Entonces, la respuesta concreta para lo que tú me estás preguntando es que se fabrican medicamentos dependiendo de las necesidades. Algunos que afecten todo el cuerpo, todos los receptores del cuerpo, y algunos que afecten algunos receptores. ¿Listo? Gracias, doctor. Con mucho gusto. Bien, entonces como les estaba comentando, para el primer acercamiento que quiero que hagamos es que ustedes conozcan... Doctor, qué pena interrumpirlo, pero ya hablé con la doctora Carolina y dijo que ya se ponía en lo de la plataforma, que apenas ya tenga solución, ya me decía. Ah, perfecto, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Entonces, existen dos conceptos en farmacología que se llaman vías de administración y formas farmacéuticas. Bien. Entonces, ¿qué es una vía de administración y qué es una forma farmacéutica? La vía de administración es el sitio donde se aplica el medicamento para que actúe allí o sea absorbido. Las formas farmacéuticas es la forma física del medicamento acabado que facilita la administración del principio activo para liberarlo en el momento y lugar que aseguren una óptima absorción. Me explico con las formas farmacéuticas. Si usted se va a tragar, si un medicamento necesita que sea tragado, pues lo mejor es que sea una tableta chiquita que usted la pueda tragar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si usted lo que le van a poner un supositorio, pues tiene que tener una forma específica para que quepa donde tiene que caber. O si no va a tener líos. Y es mejor que no sea en vidrio porque no le chuza todo. ¿Sí me entiende? Por allá donde no le debe chuzar. Entonces las formas farmacéuticas por eso dicen que eso es la forma física del medicamento acabado que facilita la administración del principio activo. ¿Y qué es el principio activo? Es lo mismo que fármaco. Es el que tiene la propiedad de producir un efecto farmacológico. La vía de administración es por donde le vamos a colocar esa forma farmacéutica. Bien. Entonces, las vías de administración que existen, ¿cuáles son? O por el intestino, que se llama entérica,
Y dentro del intestino puede ser tomado o por vía bucal o por vía rectal. ¿Y cuál es la diferencia entre la oral y la bucal? La oral es la que nos tragamos y la bucal es la que nos ponemos debajo de la lengua o sublingual. La rectal, pues ya sabrán cuál es. Parenterales, o sea que no pase por el intestino, por ejemplo, intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica. Las tópicas, las que utilizan principalmente la vía como la piel. Inhalatoria, oftálmica y otras. El día del taller, ya les voy a decir rápidamente cuáles son esas, ustedes me van a decir cuáles son esas otras. Entonces la vía entérica, o sea la del intestino, el sitio de absorción puede ser ¿dónde? Pues depende, donde usted quiera. Puede ser la mucosa bucal, por ejemplo, entonces los sublinguales, ¿sí ven? La gástrica, cuando uno se lo traga, muy poquito, el estómago no es especializado en absorber. La intestinal es así. La rectal, ya le dije lo rico que vascularizado, que es la zona rectal. Vamos a hablar de formas farmacéuticas de la vía oral. Una cosa son las vías de administración y otra cosa la forma farmacéutica. ¿Por qué voy a hablar de la vía oral? Porque es la más fisiológica y la que más frecuentemente utilizamos. Entonces, de ellas, ¿cuáles tenemos? Las formas líquidas pueden ser o solución, o emulsión, o suspensión. En solución, entonces el principio activo está disuelto en vehículo acuoso como los jarabes. La emulsión, el principio activo está envuelto en un vehículo oleoso, o sea, como aceitoso. Y la suspensión, el principio activo es poco soluble, partículas finas suspendidas en agua. Voy a explicar las tres. Uno siempre que ve una forma líquida de un medicamento, a todo le llama jarabe, pero no todos son jarabes, fíjate tú. ¿La mayoría son jarabes? Sí, porque son soluciones. El principio activo está disuelto en un vehículo acuoso. ¿Alguna vez han escuchado hablar de una emulsión que se llama emulsión de Scott? Tal vez sí, tal vez a algunos se le hicieron tomar, ¿cierto? Porque esa vaina todavía la venden, creo que todavía la venden. Una cosa inmunda, asquerosa, que le hacían tomar a uno cuando chiquito, ¿cierto? Pues la emulsión de Scott, emulsión, quiere decir que viene envuelta en un vehículo oleoso, o sea que es más grasosa que los jarabes. Las suspensiones, a ver si ustedes se acuerdan, o alguna vez les tocó eso, a veces hay algunos medicamentos que vienen en polvo, en un frasco, en polvo, y dice llénese de agua hasta aquí. Entonces la mamá llega a la casa, le pone agua a hervir, la deja enfriar, llena el frasquito de agua y revuelve eso. Esa es una suspensión para tomar, no para inyectar, para tomar. En este caso, el principio activo es poco soluble y por eso es que viene en polvo. Las partículas son finas suspendidas en agua cuando usted lo revuelve. Mire la diferencia entre solución, emulsión y suspensión. Uno a todo le dice jarabe, pero no todos son jarabes. Las formas sólidas son las que más conocemos porque las que más utilizamos en los adultos. Estas son más para niños, ¿no? Adultos, ¿cuáles tenemos? Polvo, cápsula, pastilla, comprimido, tableta, grajea, perdónenme, formas de recubrimiento entérico o formas de liberación controlada. Veamos estas. El polvo es la forma más simple. Vayan pensando ustedes allá una presentación que venga en polvo. Hijo de madre, preguntémosle a Jimmy Chamorro, Jimmy Alexander, dime un medicamento que venga en polvo. No sé, los que saben ser para la gripa que venden se me fue el nombre. Listo, sí, algunos de ellos vienen en polvo, vale. Vale. Hay otros que vienen en cápsulas, cubiertas de gelatina para granulo polvo. Son esas que vienen de colores como rojos o casi todos siempre son rojos, ¿no? Las cápsulas son esas que son como gelatinosas. Después las vamos a ver en el laboratorio. Las pastillas, mire, pastilla. Miren que la gente a todo le dice pastilla, ¿sí o no? Pero pastilla es de sabor agradable, se chupa. ¿Cuál conocen ustedes? Pastillas que conozcan ustedes.
La vitamina C. Esa es una. ¿Cuál otra? Noraver. Noraver, esa. ¿Cuál otra? Una muy famosa. Redoxón. Esa es la vitamina C también, pero otra también que es famosa, que no es la vitamina C, que no es redoxón. Dolex. ¿Cuál? Dolex. No, en pastilla no. No lo conozco, puede que haya habido una nueva presentación, pero la vaina no se puede chupar por cosa de inmundo. La aspirina. En pastilla no la conozco. Todas son o sublingual o toca tragada, pero chupada no. ¿Cuál otra? Hay una que se llama Los VIP. garganta. ¿Cuál? VIP. Sí, señora, las pastillas Big. Entonces, el redoxón, la vitamina, es el Noraver, esas, sobre todo las que son para el dolor de garganta, algunas de ellas, se tienen que chupar. Eso es una pastilla. Las otras no son pastillas, o son cápsulas, o son como estas tabletas, que son polvos comprimidos industrialmente, que son saben feito. Entonces hay que tragárselas rápido. Por eso uno le tiene que decir a la gente, trágueselas con agua, pero uno ve a la gente tomando los medicamentos con Coca-Cola, con aguapanela, gas. Esa vaina se le pega a uno en la lengua, eso sabe inmundo. Entonces, para que no se le peguen en la lengua y para que no sepan inmundo, aparecieron las grajeas o comprimidos con recubrimiento no gastroresistente. En este caso, el principio activo se recubre con una capa de sabor agradable para que no se deteriore. La mayoría ya vienen así en grajeas. Otras más sofisticadas que han ido apareciendo con el paso de los años son las formas de recubrimiento entérico, en la cual el principio activo está en el centro y tiene un recubrimiento más fuerte, una capa entero soluble, quiere decir que se vuelve soluble en el intestino, pero gastroresistente, que cuando pasa por el estómago, los ácidos gástricos no la destruyen. Son medicamentos un poquitico más costosos y algunos los traen. Y unas más interesantes son las formas de liberación controlada, en el cual el medicamento viene con una forma especial, no la forma es la misma de siempre, sino que el laboratorio se ha dado la pela de hacer un recubrimiento tal que cuando el medicamento, la tableta pasa o la grajea pasa por el estómago, comienza a deteriorarse, pero en el centro sigue quedando el principio activo sin moverse, y cuando llega al intestino se abren unos huequitos, y el medicamento se va liberando de manera lenta. ¿Por qué es importante? Porque mejora la dosificación. En los otros no se puede saber cómo es. Otras, ya salgámonos de la vía. Y Ahora, doctor, una pregunta, las que son efervescentes, ¿cómo que se las clasificaría? como tabletas efervescentes. Ajá. Por ejemplo, la aspirina, esa sí hay efervescentes, ¿sí se acuerdan? El Alka-Seltzer, ya son tabletas efervescentes, sí. Pero se consideran sólidas en su presentación. Sino que para que puedan hacer efecto, para que puedan ser absorbidas, deben ser combinadas con agua. Las parenterales, o sea, las que no todos llamamos inyecciones. ¿Se han dado cuenta que hay inyecciones que son más acuosas y otras que son como más, la gente dice, uy, esa inyección es de aceite, es gruesa, es más espesa? Más densa. ¿Cómo? Más densa. Sí, por decirlo más densa, de otra manera. Entonces, soluciones o suspensiones, ¿de qué depende que sea más espesa o más aguada? De los vehículos en los cuales estén bebidos, o vehículos acuosos, o vehículos oleosos. Pero hay unas inyecciones que vienen en polvito, y que hay que echarle agua destilada y la enfermera lo revuelve y después saca ahí para poderla inyectar. Por ejemplo, el benzetacil, la penicilina benzatínica. A eso se los llama liofilizados. ¿Y qué es un liofilizado? Aquel medicamento, ¿cierto? En el cual el principio activo es muy inestable y por lo tanto en el laboratorio les toca que cuando lo obtienen el principio activo lo desecan, lo congelan y lo vuelven polvo para que dure más tiempo. Después, ¿qué hay que hacer para restablecerlo? Pues colocarlo en un medio acuoso, por ejemplo, colocarle agua destilada, revolverlo para poderlo aplicar. Mira la diferencia de inyección entre ahí, suspensiones, soluciones o liofilizados. Las tópicas de piel, las lociones o linimientos son semisólidas con principio activo en solución en suspensión.
Los geles muy utilizados ahora, los tópicos, sobre todo en golpes, son semisólidos, transparentes, incoloros y se licuefactan con la piel. ¿Qué quiere decir que se licuefacten con la piel? Esos geles para el dolor, por ejemplo, cuando usted se los aplica, parece que desaparecieran rápidamente, que nunca se hubiera echado usted nada. Eso es que licuefacte con la piel. Las cremas son semisólidas, con mayor vehículo acuoso para procesos húmedos, a diferencia de los ungüentos. Aquí no están los ungüentos son más sólidos. Las formas farmacéuticas de la vía inhalatoria, entonces están los gases anestésicos. Y gas en el cual usted necesita que esta vía inhalatoria, el medicamento traspase la absorción de la membrana alvéolo capilar para que llegue al cerebro y produzca el efecto anestésico. Hay otros que también son inhalados, pero no necesitamos llegar hasta la membrana alvéolo capilar. Por ejemplo, se llaman soluciones para nebulización. ¿Cuál es el ejemplo? Entonces, las soluciones para nebulización en los broncoespasmos o el asma. Aquí yo no necesito que el medicamento llegue hasta la membrana alvéolo capilar. Necesito que quede en el bronquio y que produzca broncodilatación. ¿Sí ven la diferencia entre los dos? Muy bien. Quiero un favor. ¿Sí vieron ahí? Bien. Quiero que prendan todos la cámara. Todos prendan la cámara, que yo con Zoom no tengo líos. Con Teams es que tengo líos para que me prendan la cámara. Bien. Ahí los estoy viendo. Algunos los veo mejor que a otros. Bien. La primera pregunta que yo haría es, ¿y qué vías de administración me hicieron falta? Por ejemplo, Jennifer Pardo. Que no haya mencionado así hasta Sí. el momento. Sí. La vía intravenosa. Pues sí la mencionó, pero no ha hecho relación como tal. Sí, pero sí la mencioné. Sí la mencioné, ¿no? Otra. Las subcutáneas. ¿Los jarabes? Los jarabes ya los mencioné, hace parte de la vía oral. La oftálmica. La oftálmica, aquí la tengo, la oftálmica, sí también la mencioné. La intramedular. Sofía, ¿cuál? La intramuscular. También aquí está, miren, parenteral dije intramuscular, intravenosa, subcutánea. Sofía. Intramedular. Subcutánea, doctor. También aquí está, mire, Doctor, subcutánea. hay una que usted no mencionó, pero no sé cómo se llama, que es cuando le inyectan el medicamento directamente a lo que son los ventrículos. Sí, intraventricular, esa sí. Sí, correcto. Esa sí. Esta vale. La vía vaginal, doctor. La vía vaginal. También, correcto, la vía vaginal. La vía óptica. La óptica. Óptica, esa también nos falta. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuál otra? La vía nasal. También nos falta, correcto, vía nasal. ¿Cuál más? ¿La sublingual? Ya la dije. La intramedular. La intramedular también vale, esa también vale. Esa en los niños. Uy, esa vaina es terrible, pero alguna vez la usé yo. La vía inhalatoria. Ya la dije. La tópica. También la dije, también la mostré ahí. Hay una que no, yo no sé por qué siempre le volví a estos manes. La vía rectal. Ya la dije, uy. La auditiva. La óptica, ya la dije. La intratecal. La intratecal, sí, ya la dijeron, pero es más, pero vale. Otra, una muy frecuente. La vía tópica. Ya la dije, en deportistas. Muscular. Ya lo dije. Articular. Sí, ¿cómo se llama? Sí, la intraarticular.
Sí, la intraarticular, por ejemplo, cuando les colocan, ¿cierto? Medicamentos allá en la articulación, sí. Entonces, el ejercicio es ese. Cuando hagamos el taller, lo vamos a hacer así con cámara abierta, ¿cierto? Y vamos a hacer el ejercicio, volver a hacer esto, pero quiero que lo hagamos en vivo y en directo con medicamentos, ¿vale? Que ustedes tengan en su casa para que ustedes los miren y me pregunten a mí, los vamos mirando y lo hacemos entre todos. Ya que no lo podemos hacer allá en la universidad, pues hagámoslo acá y hagámoslo en un ratico, ¿vale? Seguramente el otro viernes que ya esté montado todo, lo hacemos en un ratico. Yo le digo qué vamos a hacer. ¿Listos? Muy bien, mis hijos. Muy bien, ahí ya recuperamos una clase. No se preocupen, no quiero alargarlos más hoy porque los mamo, se me cansan. El lunes ya empezamos con medicamentos, ¿vale? ¿Listos? Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué pasa si por error o no sé, por necesidad o no sé, un medicamento que debe ser aplicado de manera intramuscular se aplica en la vía intravenosa? Sí. ¿Hay algún efecto muy grave o...? Sí, sí. Lo vamos a ver con algunos medicamentos. Por ejemplo, con un anestésico. Con los anestésicos pueden llegar rápidamente al sistema nervioso central y producir gravísimos efectos. Algunas veces, o la mayoría de veces, el efecto es local y daña la vena, la quema. La mayoría queman la vena, ¿cierto? Lo de quemar la vena es lo menos grave. Lo grave es cuando un medicamento porque acuérdense que cuando lo ponemos en vía intravenosa, estamos saltándonos el paso de la absorción, entonces la absorción es del 100%. Y los medicamentos rápidamente arrancan para órganos como lo que vimos hace rato, corazón, pulmón, cerebro. Algunos no atraviesan cerebro y no pasa nada, pero otros sí, y pueden ocasionar serios problemas en el paciente. Vamos a ir viendo poco a poco, pero sí. Y miren una cosa ustedes, acuérdense que cuando usted manda un medicamento, el que lo coloca, si está en hospitalización, el que lo coloca es la enfermera, pero usted responde porque usted es el médico, usted es el superior. Si la enfermera comete el error, usted también chupa por no estar pendiente de ello. Doctor, lo que pasa es que a mí ahora hace unos días me pidieron pues un favor, una urgencia de que administrara un medicamento que era una bedoyecta en conjunto con un decadrón, pero que los dos debían ir a la vía intravenosa. Pero, o sea, yo no lo hice así porque pues yo sé que la bedoyecta se coloca vía intramuscular. Entonces no lo hice porque no sabía pues los efectos adversos. Claro. Solo administré el decadrón. Por eso pues le preguntaba si había algún... Sí, aunque hay algunos que se pueden colocar por cualquiera de las dos vías, intramuscular o intravenosa, pero por lo regular en esos casos uno utiliza la vía, cuando está en domicilio uno debe utilizar la vía intramuscular, porque uno no sabe, algunos medicamentos de esos, puede que se puedan colocar intramuscular e intravenoso, pero a veces algunos intravenosos hay que colocarlos, pero lentos. Y entonces lentos es colocarlos en un buretrol, que gotee, que demore 2 horas. Y usted con una inyección para demorarse 2 horas, pues le da hambre en la mano, la está colocando, pues 1 o 2 horas colocando un medicamento, ¿no? Ya. Es complejo. Sí. Bueno, gracias. Bueno. More question? Profe, una pregunta. Listos, entonces el lunes ya nos veremos otra vez. Gracias a todos, nos veremos, queridos. Chao a todos, nos vemos.